Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos con un nuevo estudio y hoy día entramos a Segunda de Corintios capítulo 2. Es cortísimo y tiene dos o tres ideas muy centrales, pero yo creo que vamos a pasarlo todo hoy día. Capítulo 2 de Segunda de Corintios, lección hoy día, lección número 3. ¿Ah? Así que oramos al Señor y entramos de lleno al tema. Padre, te bendecimos. Te exaltamos, te damos gloria y alabanza, porque tú eres digno de recibir, Señor. Tú eres digno de recibir la exaltación. Tuyo, Señor, es el reino, es el poder, es la gloria, es la autoridad, Señor. Tuyo es todo lo que existe, Padre Celestial. En este instante bendecimos tu grandeza, bendecimos tu eterno poder y te glorificamos, Señor, por ello. Te damos gracias porque has tenido misericordia en nuestras vidas y en este instante, mientras leemos tu palabra, bendícenos. Abre nuestro entendimiento, nuestra mente para poder cada día recibir de ella y entenderla. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, voy a leer con la versión Nuevo Testamento de Estudio, tiene versión moderna, me queda un poquito más claro y vamos a entrar en sí. Usted puede estar leyendo, yo voy a ir leyendo versículo por versículo, marcándole los versículos, ¿ya? Del 2 al 4, sigue con la idea anterior, ¿ya? Porque Pablo no viajó, todavía del capítulo 2 sigue con la idea del capítulo 1, porque Pablo no viajó, todavía sigue dando excusas del 2 al 4, es decir, sigue la colita del capítulo 1 en el capítulo 2 y 4 sigue con la idea del capítulo 1, ¿ya? Dice así: 1. Por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. 2. Porque si yo lo entristezco, ¿quién hará que me sienta alegre de no ser ustedes a quienes he entristecido? Por eso les escribí como lo hice, porque no quería ir para que me entristecieran ustedes, que más bien deberían alegrarme. Estaba seguro de que todos ustedes harían suya mi alegría. 4. Pero cuando le escribí esa carta, me sentía tan preocupado y afligido que hasta lloraba. Sin embargo, no la escribí para causarles tristezas, sino para que vieran el amor tan grande que les tengo. Ya, vamos a ir rápidamente a la ayuda. Del 2.1 dice, se desprende que Pablo, después de la fundación de la iglesia, ya había hecho una segunda visita a Corinto. Al parecer, en esa ocasión, quizás después de una manera indirecta, alguno lo ofendió gravemente. Y Pablo le causó tristeza a la comunidad al reprenderla con severidad. ¿Ya? Al 3 al 4 me da otra ayuda, dice, se trata de una carta intermedia, que no es ni primera ni segunda. Algunos dicen que puede ser la segunda, el capítulo 10 en adelante. Hay mucha idea, pero muchos dan una carta intermedia que fue muy severa, que no está registrada, ¿ya? Vamos a guiarnos quizás por esa idea, que es Pablo le mandó una carta muy severa, muy dolorosa a ellos. Entonces, pero no está registrada. Y fue muy fuerte el tenor de la carta. Entonces se trata de una carta intermedia entre Primera de Corintios y Segunda de Corintios, escrita después de la segunda visita. Algunos piensan que parte de ella se conserva en el capítulo, en Segunda de Corintios capítulo 10 al 3. Eso es lo que le decía en ese sentido, ¿ya? La plenitud también tiene su ayuda.
Escribí, dice, la anterior carta escrita como continuación de la penosa visita, algunos identifican como Primera de Corintios como la carta severa. Dice aquí, vamos a encontrarlo con muchos pareceres, pero no parece ser así, ¿ya? Otros sugieren del 2 Corintios 10:13, ¿ya? Algunos sugieren que a la 1 Corintios, otros del día al 13. Se ajusta a tal discreción, pero no existe evidencia documental que apoye la separación de esos capítulos del resto de la epístola. Es decir, ni es 1 Corintios, no hay respaldo, ni hay respaldo de 2 Corintios, capítulo 10 y 13, que haya sido una carta severa. Se cuenta que esa carta no se encuentra, ¿ya? No se encuentra. Aquí me da un resumen del 5 al 11, que todavía no lo leemos. De ahí mejor lo leo para que usted lo vaya viendo. Dice, tiene un subtítulo este Nuevo Testamento, dice, perdón para el que había ofendido a Pablo. Perdón para el que había ofendido a Pablo. ¿Ya? Ya quedó como claro la idea de por qué no fue, por qué se envía una carta severa, pero también esa carta severa también le duele a Pablo de mandar tan dura una carta. Y quedó muy preocupado en ese sentido. ¿Ya? Esa es la idea central. Quedó muy preocupado. Pero esta carta tenía que hacer una reflexión en el hermano. Allí alguien que estaba alborotando y se estaba poniendo firmemente a Pablo. Hay una persona que estaba poniéndose firmemente a Pablo. Pero ahora Pablo pide perdón para el que había ofendido a Pablo. Versículo 5. Si alguno ha causado tristeza, no la ha causado solo a mí. No me la ha causado solo a mí, sino hasta cierto punto también a todos ustedes. Digo, hasta cierto punto, para no exagerar. 6. El castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona ya es suficiente. Quizás se le colocó una sanción, no sé, tiene derecho a hablar, no sé qué cosa, quizás podemos hablar que es en la banca nomás, o no puede entrar hasta cierto punto, no sé si se le privaría de entrar a la iglesia, no sé si es que ya privarle a alguien que no entra a la iglesia es una sanción muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Y después para decirle que entre, como que es medio difícil. Yo creo que lo dejaron en la banca sin derecho a hablar, ahí sancionado. Puede haber sido, ¿ya? El castigo que la mayoría de ustedes le impuso a esa persona ya es suficiente. Quizás el no saludarle, el no hablarle, el hacerle la ley del hielo, ahí sí que es medio crítico también, pero ya es suficiente. ¿Ya? Lo que ahora deben hacer es perdonarlo y ayudarlo, no sea que tanta tristeza lo lleve a la desesperación. Por eso les ruego que nuevamente le demuestren el amor que le tienen. Es decir, las personas le sancionaron, pero todavía hay amor. El tomar determinaciones contra alguien no significa que el amor se va a apagar, ya no te quiero más. No es eso. Se está marcando que el tomar determinaciones no se acaba el amor. En tomar quizás una sanción, un castigo, y la mayoría que toma y se forma parte de ese castigo, no significa que no le tengan amor. Sí, se hizo mal las cuestiones, se levantó contra Pablo, dijo lo que no tenía que decir, levantó calumnia contra Pablo, sí, todos saben eso, pero ya hermano, reflexiones, sí lo hizo mal. ¿Sabe? La embarró y sabemos todo lo que usted dijo y todo lo demás, pero ya bueno, avancemos, sigamos hacia adelante. Ya tuvo la sanción, ya estuvo castigado tantos meses, sí, o tanto tiempo ya, pero le amamos en el Señor, vamos de nuevo. Todos nos podemos equivocar o todos podemos hablar mal, y ahí es donde debemos de cuidarnos, ¿sí? Sí, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. De una o de otra manera,
quizás aquí encontramos una persona que enfrenta directamente a Pablo, pero hay algunos de alguna de otra manera hablan siempre mal contra los siervos del Señor, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí hay un perdón. Pablo le lleva a que los perdonen, porque hay un amor, sí, hay cariño, quizás lo conocen y todo lo demás. Se equivocó, ¿ah? Hizo las cuestiones como no tenía que hacerlas, no sé, habló muy mal quizás de Pablo, se levantó contra Pablo, se enfrentó directamente a Pablo, pero se encontró con Pablo que estaba respaldado por Dios. ¿Ah? Un hombre de doctrina, un hombre de crecimiento, un hombre de trayectoria, un hombre que Dios usaba. A veces eso hay que pesar, ¿eh? Eso hay que pesar. Acordemos que había un grupo que no le había creído a esta persona, pero quizás ahí viene el otro problema, la trayectoria, qué es lo que había hecho, cómo Dios lo había usado, qué es lo que Dios había hecho con él. No tenía la misma trayectoria que Pablo, un siervo del Señor que Dios lo mandó para allá, que sufrió penuria, que sufrió hambre, que sufrió peligro, que sufrió buenas victorias, ayuda de ángeles, milagros, wow, muchas cosas. Entonces, eso pesa con alguien que quiere oponérsele, con alguien que lo critica y qué es lo que lo respalda. ¿Qué es lo que respalda a esta persona? ¿Me entiende? Eso es importante ver. Eso es importante ver qué es lo que respalda a aquella persona. No llegar y creer, sí, no, ¿qué? Pero ¿qué es lo que te está respaldando? Hay personas que hablan, y uno empieza a investigar solamente así, su familia mal construida, mal estructurada, fracaso, o más capaz que hasta golpea a la esposa. Entonces uno dice, para atrás, para atrás, para atrás. Cuando uno se empieza a enterar de esos casos, dice, estoy escuchando al que no tengo que escuchar. ¿Me entiende? Entonces ahí donde tenemos que tener cuidado. Y conocí una historia de un hombre que predicaba muy bonito, aleluya, gloria a Dios. Pero después iba a la casa y golpeaba a la señora. Entonces, cuando uno conoce esa historia, aunque predique muy bonito y yo sé que hace eso, no le creo. No le creo. Y si se levanta esa persona a hablar contra el siervo del Señor, menos le voy a creer. Y no va a faltar, que cuando se esté inflando, no, y este hombre no, y que Dios quiere usarme, y cuando se esté levantando, le van a decir, ¿y usted que le pega a la señora? ¡Pum! Y todos los que le seguían, ¡pum! No sabíamos eso, perdone, va a tener que pedir perdón. ¿No es cierto? Pero siempre existe el perdón, se le quiere, pero se le sancionó, y Pablo le lleva que le demuestre nuevamente el amor que le tiene. Por eso le ruego, al versículo 8, que nuevamente le demuestren el amor que le tienen. Ya antes le escribí sobre este asunto, precisamente para probarlo y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. Ya antes le escribí sobre este asunto, precisamente para probarlos y saber si están dispuestos a seguir mis instrucciones. Perdónenlo. Es difícil a veces, con todo el daño que puede hacer una persona, y decirle, ya bueno, te perdonamos, sigamos. Quizás qué dijo, quizás qué cosas, pero vamos, avanza, ya. Tomaste un puesto ahí, quedaste sentado, quedaste en la banca, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir avanzando. No se te ocurre hablar de nuevo. Las lecciones tienen que enseñar. Ya si no quiere aprender, mejor dejarlo sentado, ¿no es cierto? 10. Así que aquel a quien ustedes perdonen algo, también yo se lo perdono. Y se lo perdono si es que había algo que perdonar, por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conoce muy bien sus malas intenciones. El diablo es bien astuto en este sentido. Mire, ¿no? ¿Y cómo? ¿Y cómo se habla tanto de...? Cuando se esté predicando de amor, ¿cómo se predica tanto de amor? Mire cómo tienen al hermano. Ahí vienen los pensamientos, y empieza a trabajar el diablo en las mentes. ¿Me entiendes?
habremos de, esto se llama de restituir, de edificar lo que se ha destruido. Una persona que puede estar destruida, una persona que se derrumbó, tiene que ser construida nuevamente, ¿me entiende? Tiene que restituirse nuevamente, en obediencia, en obediencia. Pero los demás hermanos que de repente ya empiece a hablar a alguien, tengan cuidado, ¿ya? Para empezar a hablar mal de alguien, por ser para este persona, para empezar a hablar mal de Pablo, ya venía planeando desde antes. Por eso ya tenía un grupo. ¿Ah? Hay personas que le siguen porque ya envenenó a algunos, ¿ah? Ya convenció a algunos con la idea que tenía, él sí los convenció. A otro capaz que también haya sido convencido, pero hasta cierto punto. Fueron más sagaces o más vivaz en apreciar, a ver, pesemos. ¿Quién pesa más, Pablo o esta persona que está haciendo? A ver, veamos los frutos, veamos la evidencia, veamos el respaldo de Dios. Pablo estaba respaldado muy fuertemente en ese sentido, entonces quedó con un pequeño grupo, pero también había que cuidar ese grupo que no se dañara y que esta persona no dañara tampoco al grupo y que tampoco esta persona se dañara. Es difícil, pero había que hacerlo, ¿ya? Porque si no, el diablo trabaja sagazmente. Por eso, a ver, hay personas, y a veces hay problemas muy fuertes de iglesia, y algunos dicen, así que me dice, váyanse. No es así, no es así. Hay que tratar, no podemos por una pelea, váyase toda la iglesia, total, Dios va a traer a alguien. No, no es así. Dios va a trabajar en todas las áreas. Por eso los 10 tienen que ser, a ver, pensar, y bueno, las cartas están para esto, con los conflictos, con todo lo que está pasando. No, que mira, Señor, todo lo que me han dicho. Pablo no puede decir, a mí me están diciendo peores cosas, y soy el apóstol. Soy el apóstol, y Pablo nos puede decir, y yo he trabajado más que ustedes. Ándale. Y todo lo que me dijeron, y mire, a amarlo nuevamente, a restituirlo, a trabajar para que el diablo no lo destruya, no lo destruya. Wow. El 12. Tengo una ayuda aquí del 5 al 11. El conflicto que causó la penosa visita y la carta severa constituyó un reto a la autoridad de Pablo como apóstol. La carta severa alcanzó en cierto grado su objetivo de corregir el mal. Los rebeldes le causaron tristeza, no solamente a Pablo, sino en cierto modo a toda la iglesia. Fueron repudiados por muchos, ¿ya? Eso lo marca sí, fueron repudiados. Entonces tuvieron una fuerte sanción, capítulo 7, 6, 13. Fueron repudiados. Junto a ellos, Pablo está listo para perdonar y consolar al ofensor. Continuar castigándole. Tras el arrepentimiento dañaría no solo al transgresor, sino a la iglesia y a la obra de Pablo. ¿Por qué? Porque le permitiría a Satanás sacar ventaja de esa discordia, ¿ya? La tradicional identificación del ofensor con la persona lo tratan como la persona incestuosa. Aquí no hay un problema moral. Es posible, pero la ofensa aquí parece haber estado dirigida particularmente a Pablo. Y la acusación era de conducta cruel, ruda, pero no inmoral. No podemos decir que la persona que había cometido incesto era la que estaba provocando este caos. No, es un ataque directo contra el apóstol. Es directo. Y Pablo tiene que enfrentarse directo con ella y con el grupo. Y más encima se toman sanciones que, y se le marca la cual sanción era, repudiados, separados, ley del hielo, no le hablaron todo lo demás, pero estaban ahí. Hasta que de nuevo Pablo le llama a que entren a este amor, no
dejen lugar al diablo, porque ya se arma discordia y en vez de multiplicación va a haber división. Y muy mal hecha. Y ahí viene la otra parte. Si se va mal, que armó la discordia y todo, y quiere armar una iglesia, va a empezar mal. No va con la bendición de Dios, no va con el propósito de Dios, no va ni con el perdón, va con rebeldía, quiere armar algo, junta a ese grupo, olvídese, va a destruir vidas. Personas que integren no van a estar bajo una buena cobertura de bendición, van a estar bajo una destrucción. Y hay muchos líderes que parten así. No, vamos, y hablaron y tiraron caca para todos lados, desperdicio para todos lados. Pero después dicen, ya armemos una iglesia, vamos, armemos una iglesia. Y lo hacen mal, parten mal, no están con la cobertura. No están con esa bendición, no están con el llamado. No, por el momento, no, es que le dio la rabia y ahora vamos a armar una iglesia para competir. Y partió mal. Eso se ve que parte mal. Bien, así que tener cuidado. Cuidado de también usted como cristiano involucrarse en cierta iglesia o con ciertos líderes que ya partieron mal. Tengamos cuidado. ¿Ya? Y lo otro importante, bueno, hoy día existe un respaldo que se llama instituciones, instituciones con personalidad jurídica. Algunos ahora es fácil, llega y arma su propia personalidad jurídica, pero y usted dice, ¿a qué misión pertenece? No, nosotros tenemos nuestra personalidad jurídica, nosotros nos mandamos solos. Medio raro, ya empieza lo medio raro. Pero cuando hay una agrupación, ya hay algo más ordenado. Y ese es un buen respaldo. Ese es un buen respaldo. ¿Ya? Es importante tener ese respaldo. Bien. 12. Cuando llegué a la ciudad de Troas para anunciar el Evangelio de Cristo, se me abrieron las puertas para trabajar por el Señor. Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque, al 13. Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Yo estaba viendo el mapa, el tercer mapa. Sí, él está en Troas y se va a Macedonia. Macedonia está más cerca de Corinto. Por eso se fue a Macedonia. Ya, vea el mapa ahí. Por eso se fue para allá. Se acercó a ver para cortarle el paso a Tito y tener un encuentro más cercano. O llegar a menor tiempo. Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito, por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. 14. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje, el cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. ¿Qué dice la concerniente a este? Mas doy gracias a Dios cuando ya siempre triunfó en Cristo Jesús por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Acá habla de su aroma agradable, su olor de conocimiento. Las palabras de grato olor, ya. Es que cambia un poquito la versión, por eso me gusta un poco más esta. Cuando habla de esto, me dice la ayuda. En esta sesión, del 14 al 17, Pablo alude al llamado triunfo o desfile victorioso, acto que los generales romanos celebraban al volver de sus campañas militares. Desfile victorioso. El cortejo desfilaba por la ciudad exhibiendo tanto a los prisioneros de guerra condenados a muerte como a aquellos a quienes se le había perdonado la vida, destinándolos a ser esclavos. Al frente iban los cortesanos esparciendo perfumes o incienso para que los condenados a muerte, ¿para qué? No dice para qué, ahí sí. Yo estoy cambiando las palabras, ya tengo que comprar lente o cambiarme un ojo. Dice que para los condenados a muerte era un aroma mortal, mientras que para los otros, para los victoriosos, era una fragancia que le daba vida. Con esto se alude también al progreso continuo del Evangelio. Por eso se da esta expresión expresa Pablo. 15. Porque nosotros somos como
como el olor de incienso que Cristo ofrece a Dios y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Para los que se pierde, este incienso resulta un aroma mortal. Como no hay arrepentimiento, es mortal para ellos. Pero para los que se salvan, es una fragancia que le da vida. ¿Y quién está capacitado para esto? Nosotros. No andamos negociando el mensaje de Dios, como lo hacen muchos. No habla de poco. Ya había un problema de negociar la palabra de Dios. El 17, nosotros no andamos negociando el mensaje de Dios como hacen muchos. Al contrario, hablamos con sinceridad delante de Dios como enviados suyos que somos, y por nuestra unión con Cristo. Wow, hermoso, hermoso y bella palabra del Señor. Acción de Grecia tenía este subtítulo del 14 en adelante. El desfile victorioso, el amor grato, el incienso del Señor. Somos el incienso para los que se salvan. Buena noticia, no sé, vida para que aquellos que escuchan el mensaje. Muerte y condenación, porque los que no se quieren arrepentir escucharon que hay que arrepentirse. Arrepentidos y convertidos. Pero ¿para qué? Para que sean salvos, para que tengan vida eterna. Pero los que no quieren obedecer, escuchando el mensaje, saben que van a perdición. Qué terrible. Y lo saben, ¿no? No es que no lo sepan. Ya han escuchado hablar del infierno, ya escuchan, aún los mismos que a veces dicen yo no creo en Dios, también saben y han escuchado que sí existe Dios y que sí existe el infierno. Así que sea de bendición para su vida. Este capítulo 2, que se saca mucha historia, mucho material quizá o mucha doctrina, y yo creo que podemos sacar aún más. ¿Para qué? Para nuestras vidas, para nuestras decisiones, para lo que debemos de hacer. El Señor le bendiga, gracias. Le invitamos para que siga los siguientes estudios. Gracias.